Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a darle continuidad a nuestro archivo de geología de Chicotepec de Pemex y al archivo principalmente al de los apuntes de geología del petróleo. Ese es el que más me interesa que ustedes. Vamos a esperar a que lleguen los demás compañeros para dar inicio en la página número 27. Que son los hidrocarburos. Esta fue la última de las páginas que vimos relacionado al fenómeno de la agradación. Entonces vamos a entrar ahora a lo que es el capítulo número 4, que son los hidrocarburos. Luis y Omar. Buenas tardes, Omar. Omar, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, vamos a iniciar para terminar puntuales. En el capítulo número 4, el tema se llama los hidrocarburos. Tenemos que conocer un poco acerca de los hidrocarburos porque de alguna manera, como vamos a ser ingenieros petroleros y vamos a manejar el término hidrocarburo, pues debemos de saber de qué está compuesto un hidrocarburo. Eso es importante. Entonces aquí nos van a decir cuáles son las principales características del petróleo y el gas natural. Dice que los aceites y los gases forman la gran familia de los bitúmenes, del latín pitus, que es madera de resinosa. La palabra asfalto, del griego asfaltos, corresponde más generalmente a los productos hidrocarburos espesos y sólidos. Aquí, en este proyecto de los asfaltos, pues definitivamente hay un gran negocio, muchachos, en el tema de los asfaltos y más en los crudos pesados. Los crudos pesados nos van a entregar entre del 8 hasta el 15 o hasta el 20% de asfaltenos. Esos asfaltenos, pues definitivamente van a ser la base principal para lo que es la producción de los asfaltos. No hay que verlo esto como un residuo, hay que verlo como una materia prima que la tenemos que utilizar para poder formar los asfaltos. Luego vamos a tener también lo que son las naftas, de origen mesopotamio, que viene de la palabra napata, que es quemar. Se designa más particularmente a los productos petroleros líquidos y se reencuentra en la expresión árabe el nafta. El lenguaje técnico, el bitumen, que es un derivado del petróleo, existe en un estado natural y es un producto de la alteración del petróleo bruto. Es igualmente un producto industrial fracción pesada en la destilación de ciertos petróleos. Aquí es bien importante ir entendiendo el concepto del bitumen, porque en la refinación, cuando tenemos nosotros las refinerías, vamos a tener una serie de separadores de este bitumen, lo que son las tolvas, donde van a estar pues prácticamente separándose todos estos bitúmenes. Son las coquizadoras. El nombre correcto es la coquizadora, me estaba acordando, pero el nombre correcto es la coquizadora, que son las que van a estar manejando los crudos pesados para separar todos y cada uno de estos componentes, que son, pues tienen un mercado, tienen un valor de mercado bastante fuerte. El asfalto se designa igualmente en el léxico petrolero como una roca impregnada de bitumen. Nosotros aquí en la zona conurbada tenemos algunas lagunas que han sido impactadas con este tipo de asfaltos. Ahorita traemos un proyecto que es, si Dios quiere, la siguiente semana. Se los voy a videograbar para ponérselos. Ese video lo voy a subir a YouTube, donde actualmente se está levantando una planta procesadora de estos bitúmenes, en el cual son miles de toneladas.
por no decir millones de toneladas las que tenemos tiradas en un sistema lagunario, y el cual se está recogiendo con maquinaria pesada y van a llegar 3 pipas diarias a esa planta que se está construyendo ahorita, en el cual para diluir esos bitúmenes se va a utilizar lo que es el combustóleo. Se calienta el combustóleo, llega a la roca de asfalto, y esa roca de asfalto entra en una tolva donde va a estar girando la tolva y se va a introducir lo que es pues un solvente que es muy barato. Realmente los combustóleos son muy baratos, incluso los consideran en Pemex como un desperdicio, pero nosotros no. Nosotros que estamos en la industria privada, pues tenemos que sacarle provecho a todos y a cada uno de los elementos que sean derivados del petróleo. Y aquí abajito me lo dicen. Dice que hay más de 500 especies químicas que han sido aisladas en los diferentes petróleos brutos analizados en el mundo. Esto nos puede dar una mejor idea de por qué hay que conocer exactamente estos 500 derivados del petróleo. 500. Más o menos dense ustedes una idea de qué tan importante es el petróleo y de por qué tenemos que aprender a manejar la química del petróleo. Sin contar los compuestos organometálicos, cerca de 200 de estas especies no son hidrocarburos, pero existen solo en concentraciones bajas. Excepcionalmente, estas pueden formar parte de algunos petróleos pesados. Generalmente, poco a poco van evolucionando. Así, el petróleo Bosca, que se encuentra en el terciario en Venezuela, conocido por su mala calidad, contiene solo del 35 al 38% de hidrocarburos. La composición de los hidrocarburos viene de la siguiente manera. Composición química. Desde el punto de vista químico, los hidrocarburos se van a dividir en 3 grandes familias. Los hidrocarburos saturados, los no saturados y las resinas y los asfaltenos. Es como vamos a dividir la composición química de los hidrocarburos. Vuelvo a repetir, hidrocarburos saturados, hidrocarburos no saturados, lo que son los alquenos, naftenos aromáticos y las resinas asfaltenas. Los hidrocarburos saturados en general son muy importantes cuantitativamente hablando, con un 50 a un 60% del conjunto de componentes, y se reparten en el petróleo bruto en 3 familias principales. Van a ser los N-alcanos, las N-parafinas y lo que son del latín parum affinis, que es igual a poca afinidad. Agrupan los hidrocarburos saturados de cadena lineal y la fórmula que se va a utilizar es la carbón con su número de carbones, el hidrógeno con su número de hidrógenos más 2, y constituyen cadenas más o menos largas desde carbono 1 hasta carbono 40. Aquí yo le agregaría, jóvenes, desde carbono 1 hasta el carbono 70. Un hidrocarburo está formado de 1 hasta 70 carbones. Pero bueno, este artículo nada más lo puso hasta carbono 40, pero realmente en la química del petróleo lo vamos a tener desde el carbono 1 hasta el carbono 70, siendo los más frecuentes los del carbón 5 a carbón 7. Se presentan en los 3 estados, gaseosos, líquidos y sólidos. Nada más para que ustedes sepan, la gasolina se encuentra en el carbono número 9 y el diésel se encuentra en el carbón número 11. Ahí es donde tenemos que ir aprendiendo a craquear lo que son los hidrocarburos y aprender en qué carbón se encuentra el diésel, en qué carbón se encuentra el queroseno, que es el full injection para los jets de guerra, por ejemplo. Si queremos tener nosotros algún full injection fuerte, potente, para los inyectores de aviones de guerra, pues hay que saber en qué carbón nos lo vamos a encontrar. Y así es como vamos a ir subdividiendo en distintos carbones. Por ejemplo, del carbón 1 al carbón 4, los productos de los hidrocarburos van a ser gaseosos. Del carbón 5 al carbón 15, todos van a ser líquidos. Y de los carbón 16 en adelante, son sólidos las parafinas naturales. Estos carbones tienen una triple ligadura.
por eso se les considera los carbones sólidos. Y aquí tenemos una tablita en la cual nos indica, por ejemplo, que el carbón, el CH4, pues es un carbón como el metano, el C2H4 es el etano, luego viene el propano, el isobutano, el N-butano, el isopentano, el pentano y el hexano. Su peso molecular de cada uno de ellos, lo que es el punto en el cual empieza a ebullir, el punto de ebullición con la presión en grados centígrados y su solubilidad. Datos significantes de la serie de las parafinas. Los N-alcanos son un número impar de átomos de carbono, preferentemente sintetizados por organismos vivos. Son verdaderos marcadores biológicos. En las algas microscópicas se observa predominantemente N-alcanos de bajo peso molecular, del C15 al C19, mientras que en los vegetales superiores se encuentran exclusivamente los N-alcanos de peso molecular más elevado, de carbón 21 a carbón 25. Por el contrario, los alcanos ligeros de carbón 2 a carbón 8 no se presentan en los organismos vivos, pero son abundantes en el petróleo, son productos de la transformación de la materia orgánica después de su depósito y representan en promedio del 15 al 20% de los petróleos brutos, siendo particularmente importantes en los petróleos provenientes de vegetales superiores y aumentan en el curso de la diagénesis y la biodegradación los hace decrecer, ya que ciertas bacterias los consumen con preferencia. Aquí se utilizan bacterias, por ejemplo, cuando tenemos algún terreno en el cual hubo por ahí alguna fuga y esa fuga fue a parar a algún rancho y entonces el vecino se enojó y entonces quiere demandar a Pemex. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a estas bacterias, que ya hay empresas aquí en México que son las que se encargan en ir y degradar a estos pues elementos derivados del petróleo, ¿verdad? Prácticamente lo que tenemos que hacer es aislar las bacterias, que bueno, les voy a decir cómo se aíslan las bacterias. La azúcar morena tiene excelentes bacterias que nosotros podemos utilizar para poder degradar lo que son los derrames petroleros tanto en tierra como en mar. Eso es una técnica que se ha venido utilizando últimamente para poder así resarcir los daños de impacto ambiental que puedan llegar a tener estos derrames petroleros por alguna fuga o por algún empaque que no selló bien y entonces por ahí está fugando. Y entonces lo que hay que hacer es quitar el empaque, poner un empaque nuevo, pero hay que resarcir el daño con bacterias. ¿Quedó claro, Luis? No oigo, Luis. Sí, quedó claro. Perfecto. Omar, ¿quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo vamos a degradar a los crudos cuando haya derrames petroleros. Eso es bien importante porque si no luego llegan las demandas, luego ya llegan los ejidatarios y en fin, es un problema muy grande. Entonces lo primero que hay que hacer es buscar a alguien que esté produciendo esas bacterias para poder resarcirles los terrenos y pagarles una indemnización aparte, porque ellos van a cobrarles que los indemnicen por el daño que se generó. Y eso es normal en la industria petrolera nuestra, eso es algo muy normal en todo el país. Bien, aquí, bueno, vamos a tener que va a haber cadenas lineales y estas son las configuraciones, las estructuras moleculares de los hidrocarburos gaseosos comunes. Lo voy a brincar para que ustedes lo vean en su propio cuaderno. Los isoalcanos presentan ramificaciones, que son los grupos de los metilos, en las familias del C6 al C8. Ciertas especies como el pristano, que es el C19, y el pitano, C20, derivan de las moléculas presentes en la materia orgánica viva. Y aquí viene su estructura molecular de ambas. Vamos a la siguiente. La estructura molecular de algunos cicloalcanos. Aquí las vamos a tener. Vamos a la siguiente. Vamos a ver los hidrocarburos no saturados. Esta familia comprende esencialmente los aromáticos, así llamados porque tienen un olor agradable,
y los nafteno-aromáticos. Se encuentran frecuentemente asociados con compuestos azufrados, caracterizados por olores muy desagradables. Representan en el petróleo entre el 20 y el 45% en su peso. Los aromáticos están constituidos por moléculas formadas exclusivamente de anillos aromáticos, generalmente 4 a 5, y el más simple es el benceno, que es el C6H6. Este es el que yo estoy sacando y estoy obteniendo el benceno a partir de la pirólisis que hago de las llantas, del desperdicio de las llantas. Entonces, por eso me es importante el conocer la química del petróleo para que cuando yo entregue mi estudio de impacto ambiental, pues sepa decirle con las palabras correctas qué es lo que estoy obteniendo a partir de esos reactores pirolíticos. Muy bien. Entonces vienen aquí ya con una doble ligadura. Aquí ya podemos observar que esta estructura molecular tiene una ligadura simple y una doble ligadura. ¿Sale? Estas estructuras moleculares de algunos hidrocarburos aromáticos. Los naftenos aromáticos están constituidos de uno o varios anillos aromáticos condensados asociados a hidrocarburos nafténicos y a cadenas de alquilos, y son particularmente abundantes en los crudos jóvenes y poco maduros, así como en los petróleos que han sufrido una fuerte catagénesis. Además, se encuentran frecuentemente asociados a compuestos azufrados. ¿Qué tenemos que hacer para poder aprovechar a estos naftenos aromáticos? Quitarles el azufre. Hay que desulfurizar con una serie de aminas. Se utilizan las aminas para poderle encapsular todo lo que sean los azulfrados. Eso es parte de lo que tenemos que aprender los ingenieros petroleros. Nosotros los ingenieros petroleros tenemos que hacer tres cosas para poder aprovechar todos y cada uno de ellos, que es quitarle el agua, desemulsificar, separar las fases, lo que es el agua que está impregnada con el petróleo. Hay que desemulsificar, hay que deshidratar, quitarle el agua, hay que quitarle la sal, quitarle todo lo que es la sal. Ese es un proceso también bastante complejo, no es tan fácil. Para quitarle la sal se van a utilizar lo que son cargas estáticas, es decir, con corrientes eléctricas para que podamos nosotros precipitar las sales, y vamos a tener que desulfurizar, quitar el azufre. Son tres procesos que son muy importantes antes de que lleguen a la refinería o a un tanque de almacenamiento. Prácticamente tenemos que empezar a manejar lo que se llama el crudo dulce. Es decir, eso es lo que vamos a vender. No podemos vender ni crudos con agua, ni crudos con sal, ni crudos con azufre. Hay que dejarlo completamente dulce, ese crudo o ese petróleo. Por eso es importante estudiar la química del petróleo y sus procesos intermedios para que los vayan buscando en internet. Los alquenos, pues, estables y por lo tanto raros, pero no del todo ausentes en los crudos. Las resinas y los asfaltenos son compuestos complejos de peso moleculares elevados, relativamente ricos en lo que es nitrógeno, azufre y oxígeno, y también en lo que es el níquel y el vanadio, constituyendo la fracción más pesada de los crudos. Parecen formados principalmente por anillos policíclicos, aromáticos o nafteno-aromáticos, y cadenas en parte heteroatómicas, que comprenden compuestos azufrados, azotados y oxigenados. Los pesos moleculares de las resinas son del orden de 500 a 1200, y lo de los asfaltenos pueden alcanzar y pasar los 50,000. Las resinas son relativamente más solubles que los asfaltenos. Una pregunta, Luis y Omar. ¿Cómo vamos a diluir los asfaltenos para poderles bajar de 50,000, que es su viscosidad, a menos de 3,000? Luis. ¿Cómo vas a bajar esa viscosidad, Luis? De 50,000 centipoise a menos de 3,000 centipoise. Pues se puede utilizar diésel o
Agua. No, agua no, el agua no baja la viscosidad. Es mucho, muy barato. ¿De dónde vas a obtener un solvente barato? Que está refiriendo el que hace él. Ya lo he repetido muchas veces. He hablado de las llantas, he hablado de la pirólisis. ¿Qué se produce en la pirólisis de las llantas? Y es regalada la llanta, la materia prima es regalada. ¿Qué se obtiene de la llanta? Luis, Omar. El benceno, dije. El benceno, apréndete eso, Luis. Ok, No ingeniero. Sí, apréndanselo porque son caros los solventes. Si tú agarras tolueno, sileno, gasolina, diésel, y todos ellos son muy caros. Tiene que ser prácticamente algo que no te cueste, algo que sea regalado. Entonces tú le puedes decir al presidente municipal, oye, regálame las llantas. Haces tu reactor pirolítico y te pones a producir solvente de llanta, que viene siendo el benceno, Luis. Y así de esa manera, con eso vas a poder en un momento dado bajarle la viscosidad desde 50,000 centipoise a menos de 3,000 centipoise, Luis. ¿Quedó claro? Sí. Las cosas hay que inventarlas, hay que desarrollarlas, no se hacen solas, Luis. Por eso es importante las explicaciones que les estoy dando y me voy deteniendo en cada uno de los puntos. Voy a tomar tantita agua que me acaban de traer. Espérenme tantito. Ahora sí, ya. Si no, luego la garganta se empieza a irritar. Bueno, entonces brincamos al siguiente párrafo. Estos compuestos, y bueno, nada más regresándome tantito, fíjate lo que son en unos crudos pesados, hasta el 20% tenemos de asfaltenos en los crudos pesados, Luis. Es decir, que tenemos un buen negocio. Mira, tú nada más dile a Pemex, a mí dame los asfaltos y yo me encargo de podértele bajarle la viscosidad, Luis. Cuando tengas contacto con la gente de Pemex, Luis, tú nada más le dices a la gente de Pemex, a mí dame los asfaltos. Y si ellos te entregan los asfaltos, te entregan el 20%, que es lo que compone un crudo pesado. Puede llegar hasta el 20%. Natalia, buenas tardes, Natalia. Llegó una nueva compañerita. Natalia. Natalia. Natalia, no contestas, Natalia. Brenda. Licenciada Brenda. Sí, es que llegó una compañera que se llama Natalia, pero no lo ubico. ¿Tú lo ubicas? No, ingeniero. Entonces hay que preguntarle quién es y cómo entró. Dice que es de noveno semestre. Ella es de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Petrolera. Así es. ¿Y por qué no habla conmigo? ¿Por qué no se puede comunicar y decírmelo ella a mí? ¿No sirve su micrófono? Desconozco, ingeniero. A ver, Natalia, preséntate en el grupo porque no conocemos tu persona, hay que presentarse, quién eres, en qué semestre vas, qué estás estudiando. Sino para que la des de baja a Natalia, porque no puedo tener una persona que no la conozca, que no sepa quién es, acaba de entrar cuando ya casi vamos a terminar el curso, entonces no le va a entender a nada de las explicaciones que hemos venido dando a lo largo de un mes, Brenda. No es que yo sea una persona irrespetuosa, pero pues si no tengo yo alumnos que sepan comunicarse, que sepan dialogar, que sepan no sé cómo se van a presentar ante Pemex y ante las compañías como British Petroleum, como Halliburton, como Schlumberger, como todas esas compañías donde yo preparo gente para trabajar en esas compañías, Brenda. Entonces tienes que platicar con ella y me la tienes que dar de baja del sistema.
hasta que se presente. No quiero tener a nadie que inicie ya cuando vamos a terminar un curso, Brenda, porque son muchos los temas que vemos y no me gusta improvisar. Entonces, no sé si tú la puedas dar de baja o la doy de baja yo. Perfecto, ya se fue, ya se salió. Ya se dio de baja. Ya entendió que no puede haber intrusos, Luis. Discúlpeme, pero es que así tiene que ser, Luis. No puedes tener gente que llegue a una plática, a una conferencia y a un estudio donde les voy a dar a ustedes su certificado. Por cierto, Brenda, ¿ya le entregaste el certificado de Luis digitalmente? Ya quedó. No, ¿Y el de Omar también? el de Omar, Luis también. ¿El de Omar todavía no? Sí, ya se lo entregué. Ah, perfecto. Bueno, entonces continuamos, Luis y Omar. Vamos a seguirle. Vamos a continuar. Entonces decía yo que los crudos pesados tienen un 20% de asfaltenos y esos, su viscosidad van a ser del orden de los 50,000 centipoise y hay que bajarlos con solventes, pero que sean solventes donde el litro no rebase los 5 o 10 pesos, es decir, que sea muy barato el litro del solvente. Y las resinas son relativamente más solubles que los asfaltenos. Estos compuestos representan del 0 al 40% de los crudos, con un promedio del orden del 20%. Aquí ya es donde hemos venido trabajando, de que los asfaltenos van a estar hasta en un 20%. Son abundantes en crudos inmaduros, así como en los crudos alterados y biodegradados. En particular, en las arenas asfálticas, pues, constituyen cerca del 50% o más del bitumen diseminado en los sedimentos. Los asfaltenos no se encuentran en la materia orgánica viva, siendo productos de la diagénesis, catagénesis. Las resinas son inestables al aire y a la luz y tienden a transformarse en asfaltenos. Voy a hacer un paro aquí, un alto, y les voy a enseñar a ustedes un artículo en el cual se van a impresionar lo que les voy a mostrar, cómo los asfaltenos, si nosotros no tenemos cuidado de ellos, se llama índice performance, este que está aquí. Este archivito nos va a dar una idea más clara de cómo los asfaltenos actúan en las tuberías de transporte. Y si nosotros no quitamos esos asfaltenos, nos vamos a dar cuenta de un detalle muy importante que lo vamos a ver en esta diapositiva. Aquí lo estamos viendo. Vean exactamente esta tubería de producción. ¿Qué está sucediendo con los asfaltenos? ¿Qué está sucediendo, Luis? Se coagulan y tapan la tubería. Bueno, la palabra coagular. Hay que usar otra palabra. Bueno, se petrificó. Eso es, se petrifica, sí, porque coagular es la sangre. El petróleo no se coagula, se petrifica. Y se adhiere a las paredes, prácticamente se va adheriendo a las paredes de la que es la tubería de producción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meter una maquinaria para ir eliminando prácticamente estos asfaltenos petrificados, porque si no, entonces el diámetro se va reduciendo. ¿Y qué es lo que baja? Baja el índice de producción del pozo. El índice de producción del pozo pues va a ir en función al diámetro de la tubería. Si nosotros tenemos una tubería que está petrificada y va reduciéndose, por ejemplo, esta puede ser una tubería de transporte de 4 pulgadas. Imagínense qué vamos a lograr pasar por aquí, pues nada. Entonces, por eso sí es importante hacer una prueba que se llama la prueba del diablo. Una, para conocer la integridad mecánica de la tubería, y dos, para ver si es que existe petrificación en el interior de la tubería y estarlas limpiando constantemente esas tuberías, que no se haga este fenómeno, porque si se hace este fenómeno, entonces baja lo que es el índice de producción del pozo, que eso lo vamos a ver. Aquí
en esta imagen estamos viendo cómo entra una manguera flexible para que nosotros podamos mejorar el índice de producción del pozo. Hay que limpiarlos a través de este tipo de equipos, ¿sí? Entra una sonda y esta pues va a ir limpiando lo que es la tubería y entra por la parte superior del cabezal. ¿Sale? ¿Quedó correcta la explicación? Sí, sí, sí. Sí, eso es tarea que hay que hacerla constantemente en los pozos. Cuando estamos viendo que el índice de producción está decayendo, pues hay que darle limpieza. Si no, pues de nada sirve que estemos ahí haciendo trabajos a medias. Entonces me voy a salir, me regreso de nueva cuenta al archivo. Aquí lo tengo el archivito en el que estamos trabajando. Perfecto. Dice la composición isotópica. ¿Qué es la composición isotópica? En los hidrocarburos está representada por dos isótopos. El isótopo con 12, con carbón 12, y el isótopo con carbón 13, pudiendo calcularse el contenido de los dos mediante una relación referida a la muestra estándar. Entonces, aquí vamos a tener lo que viene siendo el isótopo 13, y aquí les da exactamente lo que es la ecuación. Dice, si el isótopo es mayor que 0, la muestra está enriquecida en un isótopo pesado, mientras que si el isótopo es menor que 0, se encuentra empobrecido en el mismo. El isótopo de los carbonatos oscila 3 por 1000 a ambos lados de 0, lo que explica por qué un belemnite se haya tomado como patrón internacional. Los carbonatos no son marinos, son más ligeros, figura 4.6, y en esta figura, la 4.6, es donde vamos a ver la variación de los valores de esos isótopos 13 para diferentes rocas. Aquí ya los estamos viendo cuando son los marinos, cuando son los no marinos, y exactamente vamos a ir viendo todos los demás, ¿sí? Conforme vayamos variando. Dice que las sustancias orgánicas son siempre más ligeras que los carbonatos, y los isótopos de los organismos marinos son estadísticamente más elevados que los organismos continentales, del orden del 5 por 1000. Se atribuye esta diferencia al efecto que las plantas marinas utilizan por fotosíntesis los iones carbonatos y bicarbonatos del agua del mar, mientras que las plantas terrestres toman el CO2 atmosférico, y estas se encuentran sensiblemente esta diferencia del 5 por 1000 en los petróleos de origen marino y aquellos que son de fuente continental. La pregunta es, ¿en qué vamos a diferenciarnos nosotros del petróleo que sale en agua del mar con el petróleo que está en tierra? Es exactamente lo que nos vamos a empezar a diferenciar. Para el conjunto de aceites y querógenos, ese isótopo se escalona generalmente entre menos 32, menos 3 y 2000. Para el metano, se sitúa en la gama de menos 85 a menos 30 por 1000, excepcionalmente hasta menos 20.000. Y el dióxido de carbono son siempre más pesados. Su isótopo varía según su origen. En la figura 4.7 la vamos a ver cómo van a ir variando esos isótopos en agua o en tierra. La evolución de los isótopos del carbono en función del tipo de hidrocarburo viene una ilustración tomada del libro de la geodinámica del petróleo de Francia, de Perrodon, en 1980. Ahí fue uno de los lugares donde fui a estudiar antes de ir a trabajar a Fallujah, Irak. Estos archivos son muy buenos porque prácticamente donde entrenan a la gente de Schlumberger a nivel internacional, donde yo trabajé para ellos, es en esta institución, en la Geodynamic Petrol de Perdón, en Francia. Principales familias de los hidrocarburos. Se van a examinar sucesivamente desde lo más simple hasta lo más complejo. Los gases naturales, los crudos o productos líquidos y los hidrocarburos sólidos, los bitúmenes o asfaltos y los hidratos de metano. Estos últimos hidratos de metano, tenemos un gran conflicto cuando estamos trabajando
con plataformas de sexta generación, Luis. Las plataformas de sexta generación, este es el dolor de cabeza de los hidratos de metano. Me voy a regresar un poquito al archivo que estábamos viendo para que ustedes conozcan los hidratos de metano y cómo de alguna manera u otra esos hidratos de metano también van a crear, vámonos al índice, el índice de producción de CDI. Estos hidratos de metano, ya los vamos a ver de nueva cuenta. Gas, hidratos, aquí están. Vean lo que sucede con los hidratos de gas metano. El gas metano se congela cuando estamos nosotros perforando en una plataforma de sexta generación, Luis, y estamos en profundidades en donde el techo marino es de 1500 metros y quieres empezar a perforar a partir de los 1500 metros, ahí se forman los hidratos de metano, ahí no entran los asfaltos, los asfaltenos, ahí van a entrar los hidratos de metano. Aquí la bronca es cómo diluirlos, porque si no se forman tapones. ¿Cómo se te ocurre, Luis, que puedas tú diluir un hidrato de gas de metano en una tubería donde la vas a tener abajo a 4000 metros de profundidad y es una tubería que se está congelando? Con calor, ¿Y cómo con vas a algún... ¿Mande? ¿Cómo vas a bajar el calor por la tubería? ¿Cómo le vas a hacer? Puede ser agua caliente. Esa es para mí una de las broncas más difíciles. Por eso es que no ha habido producción de petróleo aquí en el Golfo de México. Porque me han llegado gentes del Grupo R, de don Ramiro Garza Cantú, que son los que tienen las únicas plataformas petroleras que tenemos desde esta generación, las tiene el Grupo R. Y llegó un día Merinos, que es el encargado de las 3 plataformas allá en mi escuela, y me fue a preguntar exactamente, es la misma pregunta que te hago yo a ti, Luis. Y me dice, oye, es que estoy a 300 kilómetros del litoral, perforando con unas plataformas, era la Bicentenario, la plataforma Bicentenario. Me dice, y me estoy encontrando, dice, que cuando estoy tratando de obtener petróleo, estoy teniendo problemas con los hidratos de gas. Entonces dice, ¿cómo le hago para poder en un momento dado? Eso te lo voy a dejar de tarea, Luis, para que te lo lleves y lo investigues. ¿Cómo vas a quitar los hidratos de gas en una tubería de producción cuando estás hablando en aguas, ya no es agua somera, ahí ya son aguas profundas, Luis? Eso te lo dejo de tarea. Y a ti también, Omar. Y bueno, Natalia, que ya volvió a regresar, pero no me dice Natalia de dónde es, ni quién es. Le interesa el tema, pero no sé. Natalia, debes de aprender a darte a conocer, Natalia. No puedes estar así en forma incógnita. Bueno, voy a cerrar el archivo, Luis, para continuar con la clase. ¿Sí te quedó claro, Luis, la bronca que tienen estas gentes? Sí, tengo que investigar cómo eliminar el hidrato de gas. ¿Cómo eliminar los hidratos de gas que se forman en las tuberías de producción? Y por eso es que no han sacado un solo barril, uno. Hasta me da risa porque les digo yo a los muchachos, mira, ya prendió el micrófono, Natalia. A ver, Natalia. A lo mejor Natalia sí sabe. Hola, Natalia. Buenas tardes, ingeniero Pascual. ¿Por qué no te querías? Disculpe, es que internet me está fallando No me digas, está y se fallando. me desconecta y lo tengo que apagar y volver a conectar. Ah, bueno, bienvenida, Natalia. ¿Eres del CEDIL? Sí, soy de noveno, de Perfecto. Ingeniería Petrolera y Energías Internas. Muy bien. Pues ya les hice una pregunta, ¿cómo quitar y cómo eliminar los hidratos de gas en las tuberías de producción para aguas profundas? Porque esa es la bronca que tiene el Grupo R y no lo han podido resolver. Ya llevan años que compraron sus plataformas y bueno, no hemos logrado sacar un solo barril de petróleo de esa compañía. Vamos a continuar entonces con los gases naturales. Los gases naturales que se encuentran en las cuencas sedimentarias se componen en su mayoría de hidrocarburos y principalmente de gas metano. Se presentan ya sea solos en yacimientos de gas individualizados, asociados a yacimientos de petróleo saturados con gas,
o asociados a yacimientos de petróleo subsaturados en gas y esencialmente en una solución en fase líquida. Se consideran los gases secos los que tengan al menos 97% de gas metano y muy pocas cantidades de C2, C3, etc. Se consideran gases húmedos los que presenten proporciones altas de gases condensables. La pregunta, cuando tenemos gases húmedos, aquí tenemos que utilizar unos deshumidificadores en el cual vamos a aplicar lo que es el glicol. Y el glicol va a ser un elemento, Luis, que va a adherirse la humedad de ese gas para dejarlo como un gas seco, que son normalmente los gases que más vamos a tener, los gases húmedos. Entonces no podemos nosotros entregar o quemar si queremos nosotros quemar ese gas húmedo en una turbina, no la va a echar a perder. Entonces por eso es importante que les explique el por qué tenemos nosotros que deshumidificar a esos gases húmedos, y para ello se utiliza calor con glicol. Y ya el glicol, cuando agarra esa humedad de ese gas húmedo, pues bueno, después lo vamos a volver a reutilizar. Hay que quitarle el agua al glicol, y así es como vamos nosotros a quemar en las turbinas para que tenga una buena ignición y una buena potencia, una buena eficiencia la turbina para las plantas de cogeneración y de ciclo combinado, Luis. ¿Quedó claro? Sí, sí. Omar, ¿quedó claro? No. Correcto. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice que los que presenten proporciones altas de gases condensables, como es el C4, el C5 y el C6, y fracciones líquidas ligeras, a estos los vamos a llamar como los condensados. Estos gases condensados, yo los considero que no los debe de quemar Pemex. Desgraciadamente Pemex no le ha querido meter el dinero a estos gases condensados. Pero si ustedes me preguntan, oye, ingeniero, estos gases condensados que son gratuitos, ¿los podemos utilizar estos gases condensados para bajar la viscosidad de los crudos pesados, Luis? Creo que no. ¿Por qué? Dame una razón por qué. ¿Por qué no puedes utilizarlos para bajarle la viscosidad de los crudos pesados, los gases condensados? Si te los está regalando Pemex, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir por ellos y utilizarlos para estimular un pozo petrolero a partir de lo que van a hacer. Ahorita te voy a enseñar cómo Viviana, hay una chica que ya está trabajando con ellos. Viviana. Tesis de Viviana. Te la enseño. Aquí está Tania, no es Viviana, es Tania. Mira, esta chica, Luis, ¿sí la ves, Natalia? Sí, ingeniero. Correcto. Bueno, esta chica les voy a dar, esta se la voy a entregar a Brenda para que Brenda les entregue a ustedes. Este manual es una tesis de 216 hojas. Y ella, me voy a ir hasta la página número 77. La página número 77 me resolvió un problema que teníamos aquí en el campo Tamaulipas, en el cual teníamos nosotros que levantar los crudos pesados, pero no era muy eficiente el trabajo que se estaba haciendo. Entonces tuvimos que recurrir a la ingeniería. Aquí se tienen dos bypass que se conectaron por donde pasa el gas. Aquí va a venir el gas, va a entrar a través de estas válvulas, de estos cabezales, y esto se va a inyectar este gas a partir de lo que es el espacio anular. Ese es el sistema de compresión que tenemos para utilizar el gas. Gases condensados que puedan en un momento dado venir
a este proyecto. Este fue un proyecto muy ambicioso que se hizo con esta chica, en el cual ella tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 válvulas en el espacio anular. Esta es la tubería de producción, aquí está el empaque, y aquí están los disparos, y aquí está la terminación de pozo. Entonces, pero nada más estaba produciendo 50 barriles por día. Es muy poca producción. Cuando tú tienes una producción de 50 barriles por día, pues tienes que cambiar este diseño. Y entonces lo que se propuso fue quitarle a esta tubería de producción, quitarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, se le quitaron 2 válvulas y se dejaron 6 válvulas. Pero antes de hacer el cambio, antes de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer el cambio de quitar esta tubería y ponerla otra tubería con 6 válvulas, ella me tenía que justificar matemáticamente que cuánto va a producir si hacíamos este cambio para hacer más eficiente la producción. Entonces, a partir de la página 77 de este manual en adelante, ella comienza a justificarme matemáticamente, va a empezar a utilizar una serie de matemáticas y el diseño, principalmente el diseño de lo que tenemos que meter nosotros dentro de esa tubería para que aumente la capacidad productiva de 50 barriles a 200 y pico de barriles. ¿En dónde vamos a ver el resultado? Bueno, no, me voy a brincar todas y cada una de estas hojas porque esas ustedes las van a leer. Este manual yo se los voy a dar para que ustedes lo tengan de referencia y puedan conocer toda la matemática que se aplicó al detalle. Pero lo importante, como le decía yo a esta chica, a Tania, le digo, me tienes que decir cuánto vamos a producir antes de meterle yo un peso a ese diseño. Aquí estamos en el taller diseñando y desarrollando lo que es el empacador en el taller de Pemex. ¿Cuánto es lo que vamos a producir, Tania? No me digas, matemáticamente me lo tienes que demostrar antes de que yo pueda convencer al gerente de producción del campo Tamaulipas. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, Luis, de la importancia que revisten esos gases, si aprendemos a manejar los gases. Bueno, aquí viene una bomba, un sistema de bombeo, ¿verdad? Grande, una bomba reciprocante, para que las conozcan. Todavía existen las bombas reciprocantes, nada más que se descalibran porque desgraciadamente no han logrado aún todavía aplicar por completo lo que es el craqueo de los crudos pesados. Entonces estas hay que estarlas calibrando constantemente. Pero bueno, voy a ir al final de este manualito que está muy completo en referente a lo que son los equipos de superficie. Y al final ella me dice, ingeniero, ya le calculé, ya utilicé la matemática y ya calculé cuánto vamos a producir. Ah, perfecto. Ahora sí, vamos con el gerente para que el gerente dé la orden y así podamos nosotros, bueno, ya me pasé. Aquí está el dato en color amarillo. ¿Lo ven, Luis? ¿Cuánto te da, Luis? 218.77 barriles por día. ¿Valió la pena hacer ese cambio? Pues sí, antes producían 50 nada más. Imagínate, producíamos 50 y nada más por hacer esa calibración, por quitarle 2 válvulas y dejar 6 válvulas bien ubicadas, porque no se pusieron al azar. Hay que saber dónde ubicar cada válvula, porque cada válvula va a tener una presión distinta y tú vas a estar inyectando ese gas a través del espacio anular para que entonces suba. Nada más lo único que va a hacer es va a subir, va a impulsar el crudo pesado a la superficie, pero no lo va a caraquear. ¿Estamos? Bueno, esta tesis, Brenda, ¿sí la tienes, Brenda? Y si no, ahorita te la mando. Así es, ingeniero. Brenda, Bueno, cambio, bueno. Brenda, cambio. Bueno, ¿me escucha? ¿La tienes? Sí. Que si la tienes,
Así es, Sí, te ingeniero. escuchamos, Brenda. Bueno, se las pasas a Luis, a Omar y a Natalia, para que la tenga también Natalia. Además, la tienes que dar de alta a Natalia en el grupo, porque si no, no va a poder aplicar en este tipo de manuales que son muy importantes para que se vayan familiarizando los ingenieros y sepan los trabajos que hacemos en la escuela. Muy bien, me salgo, me regreso al manual. Me voy a regresar al manualito en el que estamos trabajando. La composición química, nos quedamos aquí. Ya hablamos de los condensados, cómo sí se pueden aplicar, Luis, Omar, Natalia. Los gases condensados sí los podemos aplicar y nos van a servir para poder elevar lo que es el crudo en la tubería de producción. La composición química, el metano, es generalmente el constituyente esencial del gas natural, pudiendo formar el 99 o el 100% de ciertos yacimientos. Los otros son alcanos, etanos, propanos, butanos. Intervienen en proporciones rápidamente decrecientes y con porcentajes bajos. El punto de ebullición para el metano es menos 165 grados centígrados. Para el propano es de menos 42 grados centígrados, los gases secos. Y para el butano, el gas húmedo es de 0.6 grados centígrados. La composición isotrópica del metano varía aproximadamente de menos 85 a menos 20.000 por rango, que tiene relación con el grado de maduración de la materia orgánica y de los hidrocarburos. El contenido del carbón 13 aumenta proporcionalmente a la diagénesis. Así, el metano de origen bacteriano presenta un isótopo del orden de los menos 90 a menos 70.000. Los gases de las diagénesis bajan a menos 70 y a menos 40.000, y los de las catagénesis pueden ascender hasta menos 30 o menos 20 por mil. En la figura 4.8, los gases naturales pueden contener en cantidad variable otros compuestos gaseosos no hidrocarburados, como son el ácido sulfídrico, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el helio y el argón. En la figura 4.9. Nos vamos a brincar esta tablita porque es una tablita de la composición química de varios campos de gases naturales. Ya si ustedes la quieren tener como parte de referencia, bueno, está el gas metano, el etano, el propano, el butano, el pentano, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el ácido sulfídrico y el helio. ¿Sale? Y vienen los distintos países donde los encuentran. Las características físicas y económicas. Las propiedades físicas son un reflejo de la composición química. El poder calorífico varía en función de las especies de los hidrocarburos y otros constituyentes gaseosos. Es la propiedad de más interés económico y en promedio de 38 a 40 megajoules sobre kilogramo o 9.500 a 10.000 calorías sobre gramo. La solubilidad del metano en el agua es relativamente elevada. ¿Qué entendemos por una solubilidad elevada en el agua, Luis? A ver, explícame ahí. ¿Qué entiendes por la solubilidad del gas metano en el agua y lo que es el CO2 también? ¿Cómo podemos en un momento dado nosotros generar una serie de filtros en el cual tanto el gas metano como el dióxido de carbono no los lancemos a la atmósfera, Luis? Ya te lo está explicando aquí el autor. A ver, Luis. Contéstame esa, Luis. Sí, repítelo, por favor. ¿Cómo puedes crear un filtro
en el cual ese filtro se quede con el gas metano y con el dióxido de carbono. ¿Qué pasa si yo pongo a burbujear? Es decir, ¿cómo voy a frenar el dióxido de carbono, que es un elemento altamente contaminante para el impacto ambiental y es un gas de efecto invernadero? Omar. Omar. Era con un producto orgánico, el grafeno, Sí, y con la fibra de coco. perfecto. Acabas de decir la respuesta correcta. Aquí hay que trabajar con productos orgánicos, como es el grafeno, que es una nanopartícula del carbón, mezclado con lo que es la fibra de coco para poder quitar o quedarnos con el carbón, con ese carbón que está yéndose en el dióxido de carbono. Por eso son importantes estos filtros que desgraciadamente todavía aquí en México estamos un poco atrasados, pero en lo que es Francia y en la comunidad europea ya los están aplicando en los sistemas de refinación. Prácticamente cada día son sistemas de refinación limpios que no tienen impacto ambiental en la atmósfera. Muy bien, Omar. Correcto. Vamos a continuar. La densidad. Entonces hay 4 características físicas en los hidrocarburos. La primera es el poder calorífico, la segunda es la solubilidad, la tercera es la densidad y la cuarta es la compresibilidad. Son las 4 características que vamos a tener de las propiedades físicas y de la composición química en los hidrocarburos: poder calorífico, su solubilidad, su densidad y la compresibilidad. Los crudos del petróleo, también llamados petróleos o aceites, constituyen principalmente las fracciones de hidrocarburos líquidos con gases. Cuando nosotros tenemos un crudo en el cual va a estar mezclado el agua, el petróleo y el gas, se le da el nombre de que está constituido de 3 fases, como es el caso de los crudos pesados, que trae agua, trae gas, trae petróleo. ¿Qué tenemos que hacer para romper esas 3 fases? Hay que utilizar un desemulsificador. Y ese desemulsificador, yo en lo personal, lo he venido utilizando a partir de lo que son las enzimas. Yo le aplico enzimas a ese crudo pesado que trae las 3 fases y comienzan a separarse entonces las 3 fases. ¿Y por qué se van a separar? Pues por su densidad relativa. Juegan un papel muy importante el que ustedes sepan y conozcan la densidad de cada uno de ellos. La densidad del petróleo, la densidad del gas y la densidad del agua. Y así es como vamos entonces a separar lo que son en un hidrocarburo, como son los crudos pesados, las 3 fases. Y los productos sólidos en una solución. Los productos sólidos, como pesan más, pues se van al fondo, después queda el agua, queda el crudo y los gases se van liberando poco a poco a la atmósfera. Viene lo que es la composición química. Dice que los crudos están compuestos generalmente por una gran cantidad de hidrocarburos, así como compuestos polares, resinas y asfaltenos, son los compuestos polares. Los crudos pueden tener también otros constituyentes. En la figura 4.11, que es la que estamos viendo, dice que los crudos tienen carbón, tienen hidrógeno, tienen azufre, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en distintas proporciones. Muy bien. La composición isotópica de los crudos está generalmente comprendida entre los 30 y los menos 20.000. Los crudos de origen continental están ricos en ceras y son más ligeros del orden de los menos 32 a los menos 28.000 que los de origen marino, que constituyen la mayoría. Es decir, va a haber una diferencia entre los crudos continentales y los de origen marino, para que vayamos viendo y diferenciando entre un crudo y otro crudo. No son iguales todos. Eso debe de quedar claro en un ingeniero petrolero.
Las características físicas y económicas. La composición química de los crudos nos va a mostrar ciertas correlaciones entre constituyentes y gobierna sus propiedades físicas y características económicas. Y va a existir una relación estrecha entre los contenidos en azufre y en hidrocarburos aromáticos, derivados tiofénicos, resinas y asfaltenos. Los crudos relativamente ricos en azufre son por ende generalmente pesados y viscosos. Por eso es importante el que nosotros le quitemos el azufre antes de llevarlo por una tubería. Ya le debimos de haber quitado el azufre a ese crudo pesado. ¿Cómo lo vamos a hacer, Luis? Ya lo dije. ¿Cómo le vas a quitar el azufre a un crudo pesado? ¿Con qué? ¿Cómo se lo vas a quitar para que no vaya el azufre por la tubería de transporte? No, lo diluí con un benceno, ¿no? Para bajarle su... Sí, el benceno es para bajarle la viscosidad, pero no le quitas el azufre. Ya te lo dije. ¿Cómo quitar el azufre? ¿Cómo le vas a quitar los azufres? No, yo no quiero que vaya el azufre en la tubería, ni mucho menos me llegue a una refinería. Así que te la tienes que ingeniar para quitar el azufre. La viscosidad, estoy de acuerdo que con el benceno vas a bajarle la viscosidad, pero el azufre no lo vas a eliminar. ¿Qué tienes que hacer entonces para poder eliminar o para poder encapsular lo que es el azufre que viene en los crudos pesados? Anótale ahí, tienes en qué anotar, Luis, para que no se te olvide. Sí, claro que sí. Vas a utilizar aminas. Anótale ahí. Aminas. Tienes que tener una torre de destilación con aminas y con gases de vapor, con buena presión, con un gas de vapor de buena presión con aminas para que puedas en un momento dado eliminar los azufres. Si no, entonces vas a echar a perder la tubería, me vas a echar a perder muchos elementos, equipos de superficie con el azufre, porque el azufre con el agua que forma y el oxígeno, ¿qué es lo que va a formar el azufre, el agua y el oxígeno? Ácidos, la corrosión. Por eso, pero ¿cómo se llama ese ácido? ¿Ácido qué? Sulfídrico. Y ese ácido sulfídrico se pega en las paredes de los tanques. Entonces no puedes tú llevarme por la tubería el ácido sulfídrico para que cuando llegue al tanque se adhiera al tanque y cuando llegue el gerente o los trabajadores y quieran darle mantenimiento a los tanques, pues se mueren los señores porque no llevan el equipo de respiración. Ahí quedan tirados en el suelo el gerente y 2 trabajadores, que eso nos sucedió, bueno, me sucedió en un lugar donde había que ir a hacer la limpieza de los tanques. El ácido sulfídrico queda adherido a las paredes, el ácido sulfídrico queda adherido a las tuberías, el ácido sulfídrico queda adherido en las válvulas. Ese es el principal enemigo de los ingenieros petroleros. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejar muy bien lo que es el ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico con las aminas es como lo vamos a poder eliminar. Aprendan bien esa palabra, aminas. ¿Quedó claro, Omar? Inge, Natalia, ¿quedó claro cómo vas a eliminar el azufre del petróleo? Sí, ingeniero. Correcto. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que vas a utilizar, Natalia? Aminas. Perfecto. Anótalo ahí bien en tu agenda. Son aminas. Las aminas con alta presión y con vapor es como la vamos. Por ahí les voy a enseñar después un video que logré hacer porque andaba comprando un equipo ruso, un equipo compacto ruso allá en Houston, Texas, para poderlo traer aquí a México y ese poderlo utilizar exactamente antes de que llegue a las tuberías de transporte, quitarles el azufre a todos los pozos petroleros que tengan crudos pesados en la zona conurbada, que son, no sé, a lo mejor son como unos 3,000 pozos.
Entonces, esa es una tecnología que desgraciadamente no se ha aplicado y por eso tenemos tantos problemas de fugas y de tanto impacto ambiental, porque no les quitamos el azufre, se forma el ácido sulfídrico y ese es el primero que empieza a atacar la corrosión de las tuberías. Entonces, lo que es el agua, el ácido sulfídrico, el azufre y lo que son los asfaltenos hay que quitarlos, hay que eliminarlos. Bueno, se los voy a enseñar de una vez. Nos vamos a quedar aquí, que es en la página 37. El poder calorífico, la densidad, la gravedad específica. Estos son algunas de las características de los hidrocarburos, el poder calorífico, la densidad o la gravedad específica. Para calcular los grados API me voy a quedar aquí en la fórmula y ahorita les voy a enseñar el equipo. Para calcular los grados API hay que tener una ecuación que se llama, es 141.5 entre la densidad. Esta, acuérdense que la calculamos en el equipo Anton Park que tenemos ahí en la escuela. Es un equipo que nos costó 750,000 pesos, que me permite poder en un momento dado calcular mi densidad y lo voy a multiplicar, o más bien se lo voy a restar menos 131.5. Aquí está muy mal aplicada esta ecuación porque no es multiplicarlo, hay que restarle 141.5 sobre la densidad menos 131.5 me van a dar mis grados API. ¿Sale? Así que hay que corregirla aquí porque está mal. Luis, ¿quedó claro, Luis? Sí, sí, de hecho ya lo había mencionado. 141.5 sobre la densidad menos 131.5 me va a dar los grados API. Esto varía aproximadamente de 1 gramo sobre milímetro. 10 grados API para crudos pesados a 0.77 gramos milímetro a 50 grados centígrados para crudos ligeros. Es decir, si nosotros tenemos que manejar un estándar, 10 grados API y para 50 grados API para crudos ligeros, desde 10 hasta 50. Yo he manejado a menos, hemos manejado ahí en la escuela hasta en 6 grados API, es decir, todavía más pesados que los de 10. Y eso ha sido parte de la ingeniería que hemos hecho en lo que es la mecánica de fluidos, de nuestro laboratorio de mecánica de fluidos. Me voy a salir tantito nada más para enseñarles, voy a salir tantito de aquí y les voy a enseñar en YouTube esa maquinita. Voy a cerrar, la voy a disminuir. Qué carajo. Total, no nos lleva mucho tiempo. TVCD, me vengo a TVCD. Entro al canal. Le digo videos. Me pone todos los videos. Y me voy exactamente donde dice la estrategia Texas Edit. Cuando tu sitio web WordPress se adapta así, funciona así y carga así de rápido. Esperemos que aquí no. ¿Este video ya lo vieron, Luis? Luis, No, ¿este video ya lo vieron? ese todavía no, yo no lo he visto todavía. Lo que es Tony Ortiz y Ok, aquí estoy entrando a un área en el cual, cuando yo vi la máquina, es una máquina de Rusia, de Vladimir Putin, y esa máquina es una máquina que
cuando me la mostraron, la máquina valía $4 millones, pero cuando me mostró a los crudos pesados, entonces el gringo, el que me la va a vender, él me dijo, me dio toda la ingeniería y me dice, es que nosotros lo que utilizamos es aminas, y entonces es exactamente como yo aprendí de ellos, de los rusos, cómo quitarle el azufre antes de que salga el azufre y pase por las tuberías. Con esta maquinita que vamos a ver, es exactamente cómo logramos nosotros eliminar el azufre, y ahí en ese mismo lugar se puede aplicar lo que es el catalizador enzimático, Luis. Vamos a avanzar. Costman, pues, es el dueño de todo este recinto. La planta está distribuida, aquí la tienen en partes, y tenemos un espacio bastante bonito y grande para poderla echar a funcionar. Bueno, hemos llegado, nos vamos a bajar, Carlitos. Sí, ingeniero. If you have any other needs, call me and we'll help you. No, y que eres además un buen experto en cuestiones de ingeniería petrolera, porque ¿cuántos años tienes? Sí. Los que quieran ir a trabajar a Estados Unidos, tengo también muy buenas relaciones, Luis. Nada más saquen la visa y se van con Tony Ortiz, y Tony Ortiz los puede acomodar en más de 5,000 compañías petroleras que hay en Texas. ¿Quedó claro, Luis? Ingeniero, muchas gracias. He mandado muchos chicos a trabajar con Ortiz. No es gringo, es mexicano, pero habla muy bien el inglés, y él es el que me puso en contacto con el dueño de la planta, con esta plantita que vamos a ver. 6 years old, and I've been in the petroleum business over 40 years. ¿Dónde trabajaste? And in the wireline business, completions, años. intelligent completions, deep water exploration, West Africa, Russia, China, Europe, Gulf of Mexico, Mexico itself, all over the U.S. ¿El agente aduanal que nos vas a entregar tiene experiencia en cuestiones de equipos petroleros? Bastante. And they have a lot of experience in this thing. What they do is refineries, drilling rigs, workover rigs, partial equipment, everything. They box it up, mechanic. ¿Es de tus confianzas? Yes, those are the ones that we use all the time to ship it around. Ok, ¿y él dónde opera? ¿Aquí en Houston o en...? It's in Houston, Texas. Ok, correcto. Okay. It's over by the airport. Y en un momento dado, podríamos juntarnos ahí en Houston para platicar con el agente aduanal y contigo. Sí. Now we can, whenever we can talk to Mr. Rollins. He speaks English very well. Julie is his administrative assistant. Okay. And the name of the company is called Tri-Coast Shipping. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Toño. Thank you very much. What I want to do is just go ahead and show you this is the PNID in English, PNID book. De todo el país. No, pero he is Seth Coffin. He is the owner of the equipment. And what we've got here is the full PNID, complete with all the drawings, all of the valves. ¿Qué nos está enseñando en este momento, Luis? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Es un plano. Ajá, pero en sí, ¿qué viene siendo? Mira, aquí está, pero está poniendo la forma P&E. P&E. ¿Qué es esto de P&E? ¿Es la ingeniería de qué? Omar, Natalia. ¿Qué viene siendo ese plano? Es la ingeniería de control. Todos y cada uno de estos elementos representan la ingeniería de control, los lazos cerrados o los lazos abiertos de la planta, de lo que me va a vender. Lo que vale no es los fierros, lo que vale es esta ingeniería. Y esta ingeniería tiene que estar avalada y certificada a nivel internacional. Si no, no la puedes meter a un país. ¿Queda claro, Luis? Sí. Es lo más caro, la ingeniería de control. ¿Por qué? Porque un motor se echa a perder y lo cambias, pero la ingeniería de control, si tú te equivocas tantito en los instrumentos o te equivocas en las presiones y no sabes manejar la densidad, la viscosidad, el caudal, el flujo másico, el flujo volumétrico, y si no monitoreas esta planta, pues entonces vas a echar a perder tu planta y constantemente vas a estar haciendo que se calienten los motores, que estén trabajando
esos motores 440 con mucho calor y se queme el motor. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, así es. Bueno, vamos a seguir. Para esta planta eran 16 manuales, por eso vale $4 millones. Y van a ver el precio con el que me la dejó. Pressure rating certification in each one of the valves. Él me está diciendo que sí está certificada, esta planta está certificada a nivel internacional, y el güero que está aquí al lado, el que es el judío, es el que le compró a Vladimir Putin esta tecnología, porque es una patente de Rusia, no es de México ni de Estados Unidos, y esa fue la que compramos nosotros. Full layout can be modified as need be for particular applications. If you request to us to do this, we do have access to other companies that we do the engineering and modify equipment. Aquí es donde yo le estoy preguntando que si él me puede permitir modificar esa planta para podernosla traer o para podérsela entregar al señor Maywat, poderla modificar dentro de sus patios, si tiene gente especializada, para que ahí, aparte de meterle las aminas, podamos meterle nosotros las enzimas y poder hacer la doble función, quitar el azufre y disminuir los crudos pesados, bajarle la viscosidad. La modificación la podemos hacer aquí. Yes. Y tienes la gente para poderla modificar. Sí. Ok, correcto. Por eso dicen los inglés también para que We have the people in Houston and also here that can also come up here, sit down, go over the drawings and see exactly what your needs are at that point and modify the units according to that once you buy the equipment. Ok, perfecto. ¿Por qué no me lo presentas tantito a... And the gentleman right next to me, his name is Zeph Kaufman. He is the owner and president and CEO of IRC Surplus. He deals with a lot of equipment worldwide, buys a lot of it here, new. ¿Y cómo llegó la planta de Rusia? Porque también ellos van a querer saber cómo llegó de Rusia. The plant was originally made for a project in Russia, and it wound up in Seth's arms as for another project, and he bought it. Okay. Bueno, muchas gracias. Chequense para que ustedes se den una idea de cuántos manuales viene que hay que estudiar en ingeniería petrolera. La ingeniería petrolera, por eso es importante que la puedan estudiar conmigo para que así vayan aprendiendo lo que es la ingeniería de control. Son más de 16 manuales certificados y acreditados internacionalmente para que este modelo de esta planta en pequeño pueda caminar a México, pueda caminar en cualquier parte del mundo. Vamos a continuar. Estamos viendo que la planta cuenta con todos los manuales, son aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 manualitos, y así de esa manera ya viene homologada y viene clasificada con todos los códigos internacionales. Bueno, acabamos de salir ya de la oficina de Tony Ortiz de Cosman. ¿Cómo la sentiste la negociación, Carlos? Cuando hay dos partes interesadas, una en vender, otra en comprar, más rápido y precisas como ahorita. Se dejó en claro los puntos, los detalles de los cuales se tenían dudas y enseguida se procedió a la negociación pronta para la compra-venta del equipo. Pero ¿qué viste? También hay algo que hay que comentar en la negociación. Las negociaciones, la lección que aprendí el día de hoy en cuestión de negociaciones. Es una negociación internacional. De millones de dólares. Así es. Que se dan de frente. Este es mi generador de vapor. Y bueno, son sistemas modulares que los podemos mover muy fácilmente. Es decir, los podemos construir en Estados Unidos con mano de obra calificada y traerlos para México para poderlos aplicar en cada uno de los yacimientos petroleros. Detalle, pues no malo, no negativo, pero sí un detalle importante dentro de la negociación. ¿Cuál es? A partir de este sistema de bombeo es por donde
va a circular el azufre, ya sea horizontal, son separadores trifásicos. Aprendan bien eso. Por la parte de arriba sale el gas, por la parte de abajo sale el agua y por el otro lado, es decir, vamos a tener la salida por esta parte de aquí del aceite, ya separando lo que es el agua. El agua viene por aquí, por la parte de abajo, y el gas por la parte de arriba. Por eso se le da el nombre de separador trifásico. Y vamos a tener algo más importante. En realidad, el sábado se trató. Aquí vamos a tener un equipo Fischer. Este equipo Fischer es un equipo que controla la presión hidrostática de mi separador trifásico. Si por alguna razón empieza a tener turbulencia, si tiene turbulencia, ¿qué es lo que le vamos a inyectar? Le vamos a inyectar espuma para evitar la turbulencia. No puede existir una turbulencia dentro de un separador trifásico. Entonces, la mejor manera de eliminar esa turbulencia, acuérdense que vamos a utilizar ahí el número de Reynolds. Y quien nos va a decir si existe turbulencia es este instrumento que se llama un instrumento Fischer. En algunos separadores vienen hasta 2, pero este trae 1. Este elemento es el que nos va a indicar la presión hidrostática. Y si la presión hidrostática en el interior del separador trifásico está variando, ¿es por qué? Porque existe turbulencia. ¿Cómo la vamos a detener esa turbulencia? Inyectándole al separador trifásico espuma. 2.2 millones de dólares. Entonces, en ese momento, pues se tuvo que entrar directamente con la espada desenvainada a pedir una explicación de... Aquí tenemos 2 features. ¿Se dan cuenta, Luis? Sí, sí, ingeniero. Pues estás viendo, hay 2 features, 2 sistemas que están regulando la presión hidrostática de lo que es el separador trifásico. Porque $300,000 se está aumentando todo el costo. Y afortunadamente la persona que se... ¿En cuánto vendieron la máquina? ¿La planta en cuánto se vendió, Luis? En $300,000 No, la máquina. 2.200.000 dólares. Se le bajó de 4 a la mitad casi. Vean cómo se visten los gringos. Así me recibió. En short y camiseta y con gorra. Pero tiene mucho más lana que yo. Este tipo. ¿Sabes qué? Bueno, hay que decir que de judío a judío. Así es. Esta es mi torre de destilación. Está cubierta para no tener pérdidas. Si se fijan, aquí tiene lo que es como espuma, ¿verdad? Con aluminio, con cinchos de aluminio para evitar que haya transferencia de calor, para no perder el calor. Y esta es mi torre de destilación. Es una pequeña torre de destilación que nos va a ayudar para separar lo que es el azufre y para poder nosotros, que vamos a inyectar lo que van a ser las enzimas, el catalizador enzimático para poder craquear los crudos pesados. Es otra tecnología, es otra manera de poder trabajar con los crudos pesados. Se dio, ¿sabes qué? Órale, van $2.2 millones. Esos son los accesorios que vienen en el equipo con motores de 440. Viene lo que viene, este es el equipo que se utiliza para generar el vapor y viene con su equipo auxiliar. Ahorita vamos a ver el equipo auxiliar para que trabaje con diésel. ¿Qué hizo con la cotización? La cotización marcó. Este es mi equipo diésel, que es el que va a echar a funcionar todo lo que es la planta. Una planta pequeña, compacta. Yo no sé, no hace cara. Bueno, yo se la bajé a la mitad de precio, pero realmente no se me hace caro el que Pemex invierta en este tipo de plantas para poderle quitar el azufre. Incluso se le puede quitar el agua, podemos agregarle los otros elementos para que no tengamos que llevar ni agua, ni azufre, ni sal en el crudo. En pocas palabras, este equipo se puede modificar haciendo una reingeniería para quitarle el agua, para quitarle la sal y para quitarle el azufre. Que eran $2.2 millones. Y firmó. Y firmó con la fecha del día donde él mismo. Aquí están los planos, yo tengo todos los planos de todo este equipo. El único pequeño detalle es que tenemos una gran corrupción en Pemex y por eso es que no me lo he podido traer de allá de Estados Unidos.
está autorizado. Desgraciadamente, el IMP, el Instituto Mexicano del Petróleo, es un gran estorbo, Luis. ¿Sí me escuchaste lo último, Luis? Sí, claro que sí. Pemex es un gran estorbo. Digo, el IMP, perdón. El IMP quiere todo gratis y ellos no saben hacer ingeniería como esta. Desgraciadamente, es un gran problema. La ingeniería, por ejemplo, de Dos Bocas, la ingeniería de Dos Bocas la hicieron los hindús. La tuvo que comprar Rocío Nagle hasta lo que es la India. Prácticamente esa refinería de Dos Bocas la trajeron de la India. Entonces eso es algo pernicioso. No puede ser que tengamos que estar comprando ingeniería cuando tenemos esa bola de zapatraces que se llama el IMP. Yo si estuviera en la presidencia de la República ya lo hubiera cerrado. Para mí este ya debería de estar cerrado. ¿Quedó claro lo que es esta maquinita? ¿Para qué sirve? Luis. Y para separar. Para separar. Podemos separar el agua, podemos separar la sal y el azufre. Perfecto, correcto, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro archivito. Nos quedan todavía 10 minutos para darle. Muy bien. Aquí en esta ecuación que nos quedamos es importante porque aquí no viene restarle, viene dividirle, multiplicarlo, y no es por multiplicaciones, hay que restarle, nada más para que lo dejen claro, Omar. ¿Quedó claro, Omar? Dinero. Es 141.5 sobre la densidad relativa que tenga el petróleo menos 131.5. Bien, la viscosidad, que es la propiedad de escurrirse que posee un crudo, aumenta en general por la densidad, pero también depende de la composición química, por lo que los crudos relativamente ligeros, pero ricos en parafinas, de carbón 30 en adelante, presentan viscosidades elevadas. La viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura y con el aumento del gas disuelto. Por eso yo les decía que los condensados se podían disminuir la viscosidad. Si nosotros mezclamos los condensados, sí va a disminuir la viscosidad, Luis. Entonces, si nosotros podemos inyectarle a un crudo o hacer una lavadora de crudos pesados utilizando los condensados, los gases condensados que no los utiliza Pemex. Porque yo no voy a andar agarrando el combustorio. ¿Para qué quiero combustorio? El combustorio tiene un precio al mercado internacional. En cambio, aquí los condensados, los gases condensados, son tirados al aire, son quemados. Entonces, ese es un gran sacrilegio el que están haciendo en Pemex. Se puede asociar esta propiedad al punto de congelamiento o solidificación de un crudo, propiedad muy sensible al contenido de las parafinas pesadas. Los crudos ligeros y fluidos se solidifican a temperaturas muy bajas, mientras que los crudos de viscosidad elevada se solidifican a temperaturas de aproximadamente 10 grados centígrados. Ese es un gran problema al tener crudos altamente viscosos. Se hacen duros a los 10 grados centígrados. La solubilidad de los hidrocarburos es la propiedad de disolverse recíprocamente los unos con los otros. Las fracciones pesadas y las fases sólidas son disueltas en los hidrocarburos livianos. El gas disuelve las fracciones líquidas, ligeras, y este a su vez se disuelve en las fracciones líquidas. La destilación no es más que la separación de estos productos gaseosos, líquidos y sólidos, reunidos en asociaciones complejas en los crudos. La solubilidad recíproca más notable es aquella del gas en la fase líquida, que puede alcanzar una cantidad muy grande. La relación del gas disuelto en el crudo o el gas oil ratio, que es el GOR, puede alcanzar hasta las 1000 metros cúbicos sobre el tiempo en el caso de crudos livianos y de condensados. Esta relación aumenta con la elevación de la presión, es decir, con el enterramiento hasta que se llega a la presión de saturación, equivalente al punto de ebullición, más allá de la cual aparece una fase gaseosa diferenciada que forma un gas cap.
La solubilidad disminuye al mismo tiempo que la presión a medida que se explote en un campo. Las unidades en las que se expresan son metros cúbicos de gas por temperatura de crudo, o metro cúbico sobre metro cúbico, o pie cúbico sobre barril, y la SCFL entre BL es el pie cúbico estándar por barril. El gas disuelto aumenta el volumen de la fase líquida en un coeficiente conocido como factor de volumen, cuyo conocimiento es importante para el cálculo de las reservas, siendo el volumen del crudo en el yacimiento superior a la misma cantidad privada de su gas en condiciones de superficie. Este factor será mayor mientras la cantidad de gas disuelto sea más elevado, es decir, a medida que el crudo sea más liviano. Y hay algunos ejemplos del factor de volumen. 1.10, el GOR nos lo va a dar en 17.5 y pie cúbico nos lo va a dar en 100. Y así es. El benceno y el tolueno son los más solubles. La fluorescencia de los crudos y generalmente de los bitúmenes bajo la acción de la luz ultravioleta varía de amarillo claro a un azul verdoso. Esta propiedad es de gran importancia para el reconocimiento de cantidades pequeñas de hidrocarburos y nos permite distinguir de los carbones. Otras propiedades son la actividad óptica, la resistividad, la constante dieléctrica y el índice de refracción, entre otras. ¿Cuáles van a ser los principales tipos de crudos? Las características químicas y más específicamente las variaciones de los diferentes componentes conducen a clasificar los crudos de acuerdo a la repartición de los hidrocarburos que encierran. Ver la figura 4.12. Aquí está mi figura 4.12 y viene la clasificación de mis crudos. Las S van a ser los crudos saturados, la AA son los aromáticos, la más son las resinas y los alfaltenos. Las parafinas, los neftanos, el aceite crudo por su tipo, el contenido de azufre aproximadamente y el número de total de clases. Así ya vamos a diferenciarlas. Es una tablita muy fácil de entender. Parafínicos, neftaparafínicos, nafténicos, aromáticos intermediarios, asfálticos aromáticos y nefténicos aromáticos. Generalmente. Los crudos parafínicos, los crudos naftenos, los crudos nefténicos, los crudos aromáticos y los crudos intermedios, los crudos pesados, los tipos de crudos pesados que son los que nos interesan, porque son los que representan el 80% de las reservas de este país. Aprendan bien esta frase, esa cifra que les estoy dando. Lo que más tenemos en el país de reservas son crudos pesados. El problema es que no hemos sabido sacarlos y no sabemos cómo hacerlos que se transporten por tubería. Queremos calentarlos y, bueno, con pipatanques, caminar 300 kilómetros. Eso no es factible, ni tampoco con barcazas. Si nosotros utilizamos las barcazas, pues vamos a gastar mucho diésel y si tenemos que caminar 100, 200, 300 kilómetros, ya no es negocio, Luis. Por eso es importante el tema que yo les estoy dando de cómo trabajar con los crudos pesados para que estos en su lugar les podamos bajar la viscosidad, les quitemos la sal, les quitemos el agua, les quitemos el azufre con la máquina que vimos de Tony Ortiz, y que, bueno, a Pemex yo se la voy a vender en $4 millones. Nos vamos a ganar cuando menos. Nosotros la podemos hacer en $2 millones y a Pemex se le vende en $4 millones. Ya con esa máquina le podemos ofrecer a Pemex que Pemex se quede con crudo ligero, dulce, no con un crudo pesado que tenga azufre, agua y que tenga lo que es el asfalteno. Esos hay que quitarlos, hay que eliminarlos antes de bombearlos, antes de llevarlos por tuberías. ¿Queda clara la explicación, Luis? Sí, sí, queda claro. ¿Te queda claro, Mar? Sí, ingeniero. Correcto.
Aquí por eso se les denomina, dice, los que tienen poco azufre se les denomina ya los crudos dulces. Estos son los que nos debe de interesar. Aquí me gustaría subrayarlo con un plumoncito amarillo. ¿En dónde está el plumón amarillo? Aquí está. Voy a venir aquí y los voy a subrayar, dulces sweet. Ahí está. Ahora sí. ¿Quedó claro? Entonces, estos son los que nos deben de interesar, muchachos. Crudos pesados, pero que sean dulces, ¿sí? Porque esos son los que se van a vender, así es como nosotros los tenemos que vender. Natalia, ¿quedó claro? Natalia. Ingeniero. Ah, perfecto, qué bueno que estás ahí. Bueno, ¿esto te lo enseñaron en el salón de clases, Natalia? Natalia. ¿Te enseñaron todo esto en el salón de clases? Eso todavía no lo hemos visto, ingeniero. Ah, bueno, entonces voy a tener que darles algunas clases para enseñarles todos los términos. ¿Ok? De los tipos crudos de Está bien, ingeniero. Sí, de los crudos descritos, las tres categorías más numerosas son los intermedios que se relacionan con ambientes marinos reductores y los parafínicos y naftenoparafínicos que se relacionan con ambientes deltaicos. Es importante, Natalia, Brenda, que le proporciones estos archivos a los jóvenes que quieran entrar a este tipo de cursos para que se lo lleven y lo puedan estudiar en sus casas, Brenda. Además que tienes que meterle al grupo a Natalia para que pueda agarrar esos archivos que son los que doy yo en los cursos que son martes y jueves. Bueno, vamos a continuar. Cinco minutos más. Las alteraciones y biodegradaciones modifican la composición de los crudos. Los hidrocarburos sólidos se agrupan bajo este título. Los hidrocarburos naturales relativamente simples como los hidratos de metano o los complejos a menudo pastosos como la vasta familia de los bitúmenes y los asfaltos, así como también las rocas sedimentarias donde se les encuentra más a menudo arenas asfálticas y exquisitos bituminosos. Los hidratos de metano o los clatratos, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, el metano puede precipitar y cristalizar bajo la forma de hidratos de metano a clatratos, donde una molécula de metano se une a 6 de agua. En estas condiciones, a 170 metros cúbicos de gas metano se condensan en 1 metro cúbico de hidrato. Se forman por temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados cuando las presiones son menores a 25 bares. Las temperaturas comprendidas entre 0 y 20 grados centígrados a presiones de 25 a 250 bares, en términos de profundidad de enterramiento, es suficiente que a 1500 metros la temperatura sea menor a 15 grados centígrados para que aparezcan los clatratos. Los periodos glaciares pleistocenos probablemente favorecieron la formación de los clatratos. De esta manera se puede explicar las acumulaciones de gas en zonas árticas. Por eso hay gas en las zonas árticas. Entonces aquí vamos a ver que el metano juega un papel muy importante, principalmente para poder diluir los hidratos de metano. ¿Sí, Luis? ¿Te das cuenta? Cuando estás en menos 10 grados centígrados, el metano juega un papel importante porque va a poder diluir los hidratos de gas metano. Ya te dije la respuesta. Y aquí viene otra grafiquita donde nos indica también la temperatura. Cuando está por encima de los 15 grados centígrados, el gas metano, tienes exactamente la profundidad, tu temperatura y la temperatura en grados centígrados. Y ese es el gradiente de presión que está dada en bares sobre metro. Es la curva de la profundidad temperatura para la formación de hidratos de metano. En donde se van formando los hidratos de metano, se forman cuando va reduciéndose a medida que vas metiéndote en la profundidad, se va
generando los hidratos de metano, y es arriba de los 15 grados centígrados. Ese es el problema que tienen normalmente las plataformas de sexta generación, Luis. Tradicionales de la explotación. Desde el punto de vista físico-químico, bitúmenes son compuestos constituidos principalmente de carbón, hidrógeno, oxígeno y de pequeñas cantidades de nitrógeno y azufre, y son mezclas complejas de hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos de pesos moleculares elevados, y de resinas asfalténicas y carbonos. Los pesos moleculares de los bitúmenes varían desde 300 hasta más de 10.000. Desde el punto de vista estructural, los bitúmenes aparecen como polímeros complejos, formados en gran parte por los ciclos aromáticos, ligados por cadenas alifáticas. La clasificación de los bitúmenes complejos se discuten y se basan en la solubilidad selectiva en diferentes solventes orgánicos, principalmente los petróleos. Que son las arenas asfálticas o las bituminosas. No voy a brincar porque estas, pues yo prefiero no tener arenas. ¿Para qué me sirven? Es una bronca trabajar con las arenas asfálticas. Nosotros tenemos que eliminar esas arenas asfálticas. Los exquisitos bituminosos son rocas sedimentarias generalmente arcillosas. Cuando vamos a tener un oil shale es cuando vamos a hacer una fractura hidráulica. Eso ya lo vimos en la clase pasada, la importancia que reviste el que tengamos nosotros que hacer la fractura hidráulica para poder aprovechar estos exquisitos glutitas con querogenas, lo que es el oil shale. Son rocas sedimentarias generalmente arcillosas, pero a menudo bastante carbonatadas, muy ricas en materia orgánica de tipo querogeno, pobres en bitúmenes y susceptibles de producir hidrocarburos por pirólisis a temperaturas del orden de los 500 grados centígrados. La densidad de la roca es baja, del orden de 1, en relación al fuerte contenido de materia orgánica. Bien. Vamos a dejar la clase hasta el capítulo número 5 y nos vemos, si Dios quiere, en la siguiente clase para continuar a partir del capítulo 5. ¿Les parece, Luis? Sí, de acuerdo. Mientras vayan estudiándolo, y Natalia, pídele a la licenciada Brenda que les pueda entregar este archivo para que vayas estudiando los capítulos anteriores. Ingeniero, buenas noches. Que tengan todos buenas noches y nos vemos en la siguiente clase.